Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días. Vamos a saludarlos a todos. Tenemos aquí a Isidora, Tatiana, Dafne y Cheri, siempre mis alumnas estrellas. Keila también, la escuchamos y la vemos, ¿cierto? Aquí, siempre conectada. Alexandra, ¿por qué no ves? Algo pasa a lo mejor en tu video. Hola Pedro, ¿cómo estás? Daniela, muy bien. Excelente, Tatiana. Buenos días a todos. Nos vamos a ir conectando entonces para comenzar hoy día con nuestra clase número 3, que es la clase de el soneto. El soneto, que es una de las formas poéticas más hermosas que podemos conocer. Hola Vicky, ¿cómo estás? Cuéntenme ustedes cómo está el día por donde viven. ¿Cómo han sido estos últimos días? Excelente, Diana. Hola, Diana Valentina. ¿Cómo estás? Yo creo que vamos a comenzar ya con nuestra clase. Eugenia. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Excelente, que se vayan conectando. Hoy día vamos a trabajar entonces con lo que les decía yo, con el soneto, pero antes que el soneto vamos a ver algunas características formales del poema. Ahora, ¿por qué el soneto? ¿O por qué estas características formales del poema? Porque aparte de la interpretación, nosotros aquí vamos a encontrar una riqueza cultural que es bastante importante para nuestro bagaje cultural, para nuestro conocimiento, para nuestro conocimiento previo. Recuerden que el ser humano es una amalgama de circunstancias y de situaciones en las que nos vamos a ver inmersos a veces en distintos aspectos. Por ejemplo, nosotros nos desarrollamos en una vida académica, nos desarrollamos en una vida profesional, nos desarrollamos en una vida familiar, en una vida que tiene un entorno de amistad, etc. Pero también tenemos un aspecto de nuestro desarrollo que tiene que ver con el aspecto cultural, con el desarrollo de esas habilidades que nosotros a veces dejamos un poco de lado. El disfrutar, por ejemplo, de una buena canción, el disfrutar de un paisaje, el poder disfrutar de algún hobby, a lo mejor la pintura, el dibujo, el arte en general. En algún momento ustedes poder disfrutar, ¿cierto?, de una rica obra teatral, yendo a verla, ¿cierto?, en vivo, o a lo mejor ir a presenciar un concierto de alguna orquesta filarmónica. Eso hace que nuestro cerebro haga ciertas conexiones neuronales que son distintas a las que hacemos, por ejemplo, cuando vemos una serie o cuando vemos una película, porque se activan en nuestro cerebro algunos sensores que son propios con ciertos sonidos, con ciertas formas en que ese sonido llega a nuestro cerebro. Por ende, hay ciertos elementos culturales como el soneto, su forma de interpretarlo o analizarlo o de escucharlo solamente hace que nosotros hagamos ciertas conexiones neuronales que son muy distintas a que simplemente yo escuche una noticia. A eso se refiere cuando nosotros hablamos también de una riqueza extra. A lo mejor ustedes por su edad de alguna manera, a lo mejor por otras circunstancias, pueden a lo mejor todavía no tener mucho conocimiento, sobre todo en las funciones, en los momentos en los que estamos, a lo mejor no mucho conocimiento de la riqueza a veces que significa ir a ver un espectáculo cultural. Ya a lo mejor no lo conocen por desinterés, algunos sí, algunos ya lo han experimentado, pero cuando uno lo hace parte de su rutina, como que nuestro cerebro se amplía en conocimientos. Y no solamente puede disfrutar de un sonido, sino que también ese sonido va a gestar en nuestro cerebro ciertos elementos que van a generar ciertas hormonas y ciertas conexiones celulares, ¿cierto?, que se hacen y que a lo mejor ahí los que son más especialistas en biología pueden entenderme mucho mejor, que van a hacer que su cuerpo se relaje, que disfrute de un momento especial. Por ende, todos estos elementos de alguna manera nos aportan, sobre todo en riqueza cultural.
Es por eso que yo nunca tiro nada por la borda. Siquiera es importante que nosotros tengamos la posibilidad de conocerlos. Ahora, nadie lo está obligando a que usted se mantenga en el tiempo haciendo uso del soneto, sino que simplemente eso, estimulaciones. Muchas gracias. Esa era la palabra. Gracias, Pedro, estoy bien, muchas gracias. Y Anthony González, esa era la palabra que yo buscaba. Son ciertas estimulaciones neuronales que nosotros recibimos y que obviamente se clasifican incluso como de la misma índole de lo que significa el placer a veces eh, de comerse un chocolate, de a lo mejor de disfrutar de el poder tirarse en la cama tranquilamente sin que nadie lo moleste. Son esos placeres de la vida que es lo que nosotros encontramos acá, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero con las características formales del poema, que son súper importantes que las tengamos en conocimiento. Primero, vamos a ver este resumen de la clase anterior. Ya se me había olvidado que siempre tenemos que ver este resumen, que a veces se me confunde en presencia. Ahí tapo un poquito, pero como es un resumen, chicos, no creo que nos afecte mucho. Primero que todo, esta visión de mundo y el siglo de oro español. ¿Por qué conocíamos nosotros esta parte? Porque aquí existe un cambio de pensamiento del ser humano. Por ende, en este cambio del pensamiento, nosotros vamos a generar otros conocimientos. Por ende, el ser humano se va a volcar hacia otras preocupaciones. Y la forma en que el ser humano tiene de hacer tangible, de hacer heredable, de hacer en lo concreto y que esto permanezca en el tiempo, ha estado en la escritura. La escritura se transformó desde que se descubrió, desde que esto comenzó a utilizarse en la forma de mantener en físico algo que solamente si se decía desaparecía. Entonces ahora esto tiene sentido de permanencia y la permanencia cultural es la que a nosotros nos sirve para poder interpretar esta parte. Veíamos también que este contexto a nosotros nos sirve para interpretar de mejor manera. Cuando nosotros conocemos el lugar de los hechos, nosotros podemos interpretar mejor y podemos tener realmente la verdad de por qué ocurrieron las situaciones de esa forma. Es lo mismo cuando nos cuentan un chisme o cuando nos cuentan una noticia que no está completa. Nosotros necesitamos conocer el contexto para poder de alguna forma entender el mensaje. Porque si no, lo podemos entender de manera equivocada y no encontrarle un sentido, que eso sería como lo más complejo de estas circunstancias, ¿cierto? Ya, muy bien, a los dos. Excelente. A ver, Pedro, si me preguntas tú, ¿el soneto es el que se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos? Sí, perfecto. Ese es lo mismo. Entonces, aquí este contexto a nosotros nos sirve, ¿cierto?, para poder caracterizar, para poder explicar y para poder entender esta forma de ver la realidad. Vemos algunas características de la lírica del Renacimiento, veíamos esta mirada a la que vuelcan los poetas y los artistas para poder enfocar sus creaciones, que por ejemplo teníamos la mirada religiosa y mística. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué recuerda de esta mirada religiosa o mística que yo les comentaba en la clase anterior? A ver, ¿qué se recuerdan? ¿Qué características tenía, por ejemplo, esta poesía religiosa y mística? ¿Hacia qué lado apuntaba? ¿Alguno que me pueda ayudar de mis más de 35 estudiantes que están conectados? A ver, revisemos los apuntes, revisemos nuestro conocimiento previo. Que sí, era para Dios, a lo divino de Dios, muy bien. ¿Y quiénes eran los que hacían generalmente este tipo de poesía? ¿Quiénes eran? ¿A quiénes encontramos en esa presencia de esta poesía? ¿A quiénes encontramos? Buscan la perfección, sí, esa era una de las características que nosotros encontramos. Muy bien.
los monjes, los religiosos, también hombres, los curas, ¿cierto? Las personas que estaban como ligadas a Dios, pero también las personas comunes y corrientes. ¿Se acuerdan que estaba mucho esa idea de dejar lo mundano, de dejar de lado todo aquello que era como lo material y enfocarnos en lo espiritual, en alejarnos a lo mejor de este mundo ruidoso y estresante para irnos y conectarnos con la naturaleza y alabar la perfección de Dios? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, ahí tenemos, sí, Sor Teresa de los Andes, pero como precursores de esta época, más bien tenemos a Sor Teresa, teníamos a Santa Teresa de Jesús, me parece mucho que la nombrábamos, a San Juan de la Cruz, que también era uno de los precursores en esta poesía mística, y que el objeto lírico, se transforma, ¿cierto?, en Dios. El amor a Dios era el motivo lírico de esta poesía. Luego en el barroco esta mirada va cambiando y se va transformando hacia esa preocupación del ser humano por el paso del tiempo, esa preocupación por el paso de la juventud y la cercanía de la vejez, las oportunidades no aprovechadas, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen ciertos símbolos en que nosotros nos encontramos, sí, Eileen Pérez también está relacionada más o menos, sobre todo en la época del barroco, con esa parte, ¿ya? Recuerden que lo nombrábamos igual como parte de ese mundo. Entonces, aquí tenemos estos símbolos. ¿Quién se puede acordar de algún símbolo que era característico de esta época? Algo que yo nombré 4 símbolos. A ver si ustedes me pueden ayudar en lo que se recuerden de estos. La calavera, muy bien, Antoni González. Exacto, la calavera simbolizaba la muerte, ¿cierto? Y el reflexionar frente a lo que es la muerte, que a todos nos va a llegar y la proximidad de esta. Y lo que hacemos, ¿cierto? Mientras nosotros estamos vivos, ¿cierto? El reloj, muy bien, que simbolizaba, Saray, ¿cierto? El paso del tiempo. Muy bien, ¿cierto? Ahí tenemos la cruz, bueno, sí, también es la parte de la religión, pero teníamos otros 2 elementos. Bueno, sí, la pluma y la tinta siempre han sido símbolos de la creación literaria, generalmente asociados hacia la poesía y hacia el género dramático. El árbol caído, muy bien. Y nos falta una cosa más. Excelente, Saray. El árbol caído, que simboliza también, ¿cierto?, el paso del tiempo y cuando ya nosotros llegamos a la vejez y todo esto se desploma, ¿cierto? Nos falta una sola cosa más, que es algo que a la mayoría de las personas les gusta y sobre todo a nosotras, yo creo, las mujeres. A ver. La rosa. Muy bien, Saray. Excelente. Un aplauso para ti. Saray le da aquí el nombre. La rosa simbolizaba la juventud. Cuando nosotros pedimos o vemos simbolizado en algunos objetos, podemos caracterizar más fácil hacia qué se puede dirigir el hablante lírico. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una rosa o un reloj como objeto lírico en este tipo de poemas, como en los sonetos, nosotros nos vamos a encontrar que obviamente el eje central va a estar circulando en torno a el pasar del tiempo, a la juventud, al disfrutar la juventud, que la juventud es pasajera, la llegada de la vejez, etcétera. Van a estar circulando siempre en estos temas. Por eso es importante que ustedes reconozcan estos elementos porque se les va a hacer mucho más fácil interpretar los poemas sabiendo que la rosa, por ejemplo, simboliza la juventud en este tipo de momento histórico de nuestra poesía. Vamos entonces, nos vamos ya a nuestro trabajo con el género lírico. La semana pasada trabajamos el contexto, trabajamos más o menos esta visión de mundo, pero no nombramos a grandes rasgos ya lo que son características propias de la poesía que no debemos nunca olvidar, porque cuando nosotros a veces vemos un poema, como que recriminamos, decimos, ay, si ya van a hablar de amor, ya van a hablar de los sentimientos, ay, me carga la poesía porque habla de amor. Bueno, es que la poesía no puede hablar de otra cosa porque está centrada en los sentimientos y las emociones.
Por ende, si nosotros entendemos el punto de inicio, que es a lo que se refiere el mundo de la poesía, obviamente vamos a entender mucho mejor por qué este género apunta a eso y no apunta, por ejemplo, a un conocimiento científico. Porque el género lírico está apuntado a la expresión de sentimientos y emociones, a repercutir en el espíritu de la persona, a desarrollar la emocionalidad y la expresión de sentimientos. Nosotros no podemos nunca apartar al ser humano en lo físico y en lo psicológico, en lo mental. Nosotros somos personas que sentimos tanto físicamente, pero también sentimos emocionalmente. Y esa separación o esa dualidad que nosotros tenemos siempre hay que complementarla. Y el ser humano siempre busca caminos o puentes donde pueda expresar estos sentimientos y emociones. Y ahí nace este género lírico, que es la poesía, ¿cierto? Que es muy antigua. La verdad es que un poeta ha sido desde tiempos inmemoriales muy valorado cuando se tiene dentro de una sociedad, porque se consideran personas que tienen una sensibilidad distinta. Obviamente nosotros hoy en día eso de acuerdo a cómo conocemos las personas, etcétera, y las características personales, eso puede ser cuestionable, pero en sí el poeta transmite sentimientos y emociones y para eso también va a gestar, ¿cierto?, su mirada en un personaje que él mismo va a crear, es una voz ficticia que se llama hablante lírico. Fíjense que ahí en la parte de Celeste dice que puede estar escrito en verso o en prosa. El verso es la común visión que nosotros tenemos de un poema. Estas como oraciones cortitas que generalmente las centramos al medio de una hojita, ¿cierto? Esos serían los versos, que en el fondo tienen una determinada cantidad de sílabas y que a nosotros nos permiten orientarnos en esa parte. Y la prosa es lo que nosotros conocemos como escrito de margen a margen. Hay ciertos textos que están escritos en prosa, pero que pertenecen al género lírico, porque es poesía épica, por ejemplo, donde se nos va contando una historia. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver, Isidora me habla en verso es Ava. Depende, eso que tú me estás nombrando tiene que ver con la métrica y la métrica y el sonido de la poesía van a estar ligados con la rima. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, eso que tú me muestras, A, B, B, A, quiere decir que el verso 1, que es el primer A, va a rimar con el verso número 4, que también es A. Y los dos centrales van a rimar entre ellos. A eso se refiere cuando hacemos esa mezcla. Nosotros le podemos otorgar a cada verso una letra. Generalmente no van más allá del C, o sea, del D o del E. Hasta ahí llegan. Entonces nosotros podemos ir colocándole una letra y de ahí vamos uniendo donde esta poesía, ¿cierto?, se reúne con la rima. Y ahí vamos viendo la medida métrica. ¿Ya? Eso es lo que se hace con esa parte de la poesía que nos habla Isidora. Sí, muy bien con Dante Alighieri. Ahí tenemos La vida es sueño, ¿cierto? Uno de sus grandes elementos de sus grandes obras. Entonces, la poesía es una forma superior, dice ahí, lo leo textual, porque realmente el ser un poeta o el poder expresar a través de la poesía, obviamente tiene un sentido, una sensibilidad que lo hace diferente. Fíjense que no lo hace sublime, no lo hace perfecto, porque son personas, ¿ya? Nosotros no podemos separar esa parte si lo entendemos en su conjunto como persona. Acuérdense del contexto de producción. Cada autor tiene una vida, tiene un historial que obviamente va a ir demarcando en su forma de crear. Lo mismo pasa aquí en la poesía. Los poetas también tienen un contexto de producción, tienen una vida que obviamente va a influir en el ámbito educacional, en sus creencias religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, que van a estar siempre ligados a las creaciones que tengan. Es como su pincelada personal que van a otorgar. Pero el poder hacer poesía no se puede negar que tiene una pincelada de diferencia
en la forma en que se crea esto, porque le otorga belleza a las palabras. Es poder buscar la belleza por medio de las palabras. Así como el pintor hace cuadros muy bellos a través de la pintura y del dibujo, bueno, el poeta lo hace a través de las palabras. Es por eso que hay un sinnúmero de conceptos que van englobados precisamente con el tema de la poesía. Si bien es cierto, esto está en inglés aquí, obviamente esto también se puede hacer en español, pero yo lo saqué textual de una imagen, ¿cierto? Hay algunas palabras que ustedes pueden ir identificando, ¿cierto? Educación, texto, escritura, poema, nostalgia, satírico, narrativa, ironía, eh, eh, estudio, caligrafía, autor, literatura, tradición, ritmo, son una serie de elementos que van a estar ligados a este concepto hermoso que es la poesía, ¿ya? A ver, Vicky Rojas me pregunta, por ejemplo, profe, ¿me puede dar ejemplos literarios de prosa y verso? Por ejemplo, El Cantar del Mío Cid es una de las obras que está considerada como una obra lírica y narrativa también, porque es épica, es de las primeras novelas épicas que existen, pero su forma de ser narrada a través de la concordancia de sonidos, de rima, etcétera, está basada precisamente en eso, ¿ya? Y bueno, sobre todo la poesía contemporánea hoy en día utiliza mucho ese quebrar la regla trascendental de hacer poesía, porque nosotros, si yo hablo de poesía, inmediatamente lo encasillamos en un verso. Los poetas vanguardistas y los poetas contemporáneos quisieron romper con esa dinámica, por ende ellos escriben sus poemas como mejor quieran visualizarlos. Pensemos incluso en la antipoesía de Nicanor Parra, que los versos no tienen nada que ver con la forma común y corriente que nosotros vemos en los versos, ¿ya? Avanzamos hacia estos elementos que es importante entonces que queden bien anclados. Este es un pequeño esquema donde tenemos que, primero que todo, entonces el género lírico se va a caracterizar por la expresión de sentimientos, donde este emisor que nos va a hablar a través del poema va a cambiar de nombre y se llama hablante lírico y va a expresar ciertos sus sentimientos, puede ser a través de una poesía estructurada, con versos, con rimas, con estrofas, etc., o a través de poesía libre, que es esta poesía vanguardista que yo le nombraba a su compañera aquí que me preguntaba a Vicky, ¿cierto?, sobre esta parte. Y la poesía concreta o visual, no olvidemos los caligramas, esta poesía que se va formando, ¿cierto?, el objeto lírico a través de la conformación de los versos en la hoja. También una técnica muy vanguardista que permite también no solamente disfrutar la poesía en cuanto a lo que dice, sino también en cómo se ve. Es obviamente la creatividad ahí del poeta está manifestada en esa forma en que nos visualiza la poesía. Es que Pablo Neruda, Isidora, es un poeta ya de la época contemporánea. Por ende, nosotros vamos a encontrar que la poesía contemporánea tiene mucho de este tema de rima libre o rima blanca que se llama, que es la no presencia de rimas, pero que no dejan de ser versos, ¿ya? Y eso es particularmente porque la poesía se abre a esas posibilidades. Nosotros vamos a ver, y me voy a adelantar aquí un poquito, que la poesía ocupa la rima para poder, en el fondo, anclar la palabra en la mente, para poder recordarla. Con la rima yo hago más fácil el poder recordar el verso que debo declamar, ¿ya? Sí, exacto. Sí, muy bien, Cheri, exactamente. Entonces voy a avanzar aquí para que Isidora también vaya entendiendo esta parte. Bueno, la lírica viene de la palabra lira, ¿cierto? Que era el instrumento musical que lleva aquí el varón en esa como pintura que acompaña al lado.
Y esa lira, ese instrumento musical, era la compañía obligada de los poetas de la antigüedad griega. ¿Ya? Ellos estaban y viajaban mucho con este instrumento, donde ellos, aparte de ir recitando su poesía, de irla declamando, iban acompañando con pequeños tonos que iban ellos haciendo con esta lira, que era muy parecida al arpa, pero chiquitita, lira personal. Hay liras que se conservan que son preciosas y que le daban obviamente un sello al poeta. Y de ahí viene la palabra lyrics, que incluso se utiliza para las canciones, porque recuerden que las canciones vienen también de esta misma familia. Están escritas en verso, están escritas en estrofa, y también en este caso tenemos los lyrics, que son precisamente relacionados con la musicalidad. Y ahí el hecho de que se transmitía por medio de la oralidad es lo que le fijó a la poesía que estuviera escrita en verso, en estrofas, y que tuviera rima y ritmo específico, porque eso beneficiaba el poder recordar, de poder memorizar la poesía mucho más fácil. Piensen ustedes que en ese tiempo la forma en que se tenía para poder transmitir las historias era a través de la oralidad. Por ende, no había mucha posibilidad de tener escrito el poema para yo poderlo ensayar, sino que simplemente se iba repitiendo una y otra vez hasta que se anclaba. Y la forma de darle mayor facilidad a ese anclaje de la palabra en el cerebro era a través de la rima, con palabras que sonaran parecido. Era como una estrategia de los poetas. De ahí nace. Exactamente. Muy bien. Sí, se usaba toda en estas fiestas dionisíacas, ¿cierto? Que están muy relacionadas también con el teatro, porque ambos géneros en la Grecia clásica se dieron prácticamente juntos y eran tremendamente valorados. Tener un poeta, por ejemplo, en la corte, o tener un dramaturgo en la corte, o por ejemplo, ya en la época de los griegos, ¿cierto? Lo que correspondía en lo que eran los gobernantes, ¿cierto? Las personas que estaban en el poder, tener a uno participando de sus festividades era un tremendo regocijo para la sociedad en general. Y eran muy bien tratados y se creía que eran como descendientes de los dioses o que estaban conectados con los dioses por esa sensibilidad especial que tenían. Entonces eran muy bien valorados, muy bien tratados y viajaban de lugar en lugar recibiendo la hospitalidad de todos ellos, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Sí, obvio que sí, Tatiana. Interpretaba una poesía muy especial. La verdad es que por eso, cuando la humanidad va avanzando en época, y vamos a la época de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, etcétera, hay una vuelta a los clásicos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comentaba eso? Que nosotros volvemos a mirar hacia atrás, porque obviamente esta parte de esta riqueza cultural que nos legaron los griegos es tremenda. Es el inicio de todo esto que a nosotros como cultura occidental nos transmite esta identidad. Por ende, obviamente, los clásicos se vuelven a mirar una y otra vez para poder encontrar en ellos aquello que a lo mejor en los actuales falta, ¿ya? Por eso se centra otra vez en la vuelta. A ver, el Cherry Moraga, es que ahí te adelantas un poquito en la época, ¿ya? Porque los bufones, si bien es cierto, estaban ahí para entretener, los bufones, si no lograban entretener, eran desechados inmediatamente y se tenían que generalmente retirar, o incluso en algunos casos, no sé, comprobablemente en la historia, cómo funcionaría, a lo mejor eran hasta maltratados o los sacaban de todas esas partes. Pero yo me refiero a más atrás, en la antigua Grecia. Ahí no era un bufón, sino que era más bien un poeta y un dramaturgo. En ese caso, era un poeta, un dramaturgo, el que estaba en este caso ligado a los gobernantes. Entonces, ahí, cierto, los reyes
tenían sus fiestas, ciertos especiales que destinaban para el disfrute del pueblo y obviamente el poder tener y contar entre ellos con un poeta o con un dramaturgo era como lo perfecto para poder hacer disfrutar a la sociedad de esta riqueza cultural. Eileen, allá voy, espérame un poquito, no te me adelantes tanto. Sí, con la poesía usaban los coros y también en el teatro. Acuérdense que yo en algún momento les comenté que en el teatro, o no sé si fue en el curso de primero medio, pero en el teatro atrás los griegos colocaban una serie de personas, que eran alrededor de 12, que estaban todos vestidos con una túnica blanca y que eh, iban entonando en una sola voz, todos ellos, para que se escuchara mucho mejor algún fragmento o alguna frase importante de la representación. Acuérdense que no había micrófonos en aquella época, por ende los teatros estaban construidos de tal manera que la voz se fuera hacia el centro y de ahí se emanara hacia los costados. Vamos con estos elementos externos. Nuestra mirada va a estar centrada en la forma, no en el fondo, ¿ya? Y en ese sentido quiero que vayamos viendo algunos elementos que precisamente a nosotros nos permiten identificar estos aspectos donde Eileen me estaba consultando. Eileen Pérez dice, a ver, transmitir, es que fíjate bien, Isidora, cuando nosotros decimos transmitir por medio de la oralidad, tenemos que fijarnos qué es lo que vamos a transmitir. Si vamos a transmitir, por ejemplo, la interpretación de una obra dramática, obviamente eso ya no es recitarlo, porque el recitar tiene que ver con esto, con el ritmo y la rima que tú le das a lo que estás diciendo. Ya yo puedo hablar muy hermoso, pero a lo mejor no voy a estar hablando con ritmo y con rima. Por ende ya no se va a ir anclando hacia lo que es la lírica, sino más bien al drama. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver hacia qué lado va apuntando. Pero el ritmo es esta forma constante que nosotros le damos a la lectura de los versos, que nosotros podemos diferenciar entre que estamos leyendo un cuento a lo que estamos leyendo un poema. Por ende, siempre se le trata de dar una entonación que sea distinta para que nosotros podamos determinar que estamos leyendo un poema, que estamos leyendo versos y que no estamos leyendo una frase común y corriente. Por ende, esta forma de fluir del poema hace que esto sea escuchado de una manera diferente. Es por eso que este autor que está ahí, que yo lo coloqué entre comillas, incluso lo que él dice textual, que es Pfeiffer, dice distingue entre ritmo como una especial tensión y vibración interior y cadencia métrica determinadas por los acentos, porque el poeta cuando declama o la persona cuando declama un poema le va dando un ritmo y una entonación donde va fijando ciertos tonos de voz en ciertos elementos. Por ejemplo, con el soneto aparece la sinalefa, que es unir las dos vocales que se puedan encontrar en letras separadas. Ya, por ejemplo, tenemos donde dice una especial, nosotros ahí hacemos una sinalefa. Imaginémonos que eso es un verso. Una especial tensión. Una termina en A y especial comienza en E, que son dos vocales. Entonces la sinalefa las une. Entonces nosotros no decimos una especial, sino que decimos una especial tensión. Se une una especial tensión. Eso sería una sinalefa. Ya, muy bien. Gracias, mis chiquillas de primero. Exacto, muy bien. Todo esto también va encajado con la métrica, que obviamente ya hoy en día como que se ha ido dejando un poquito de lado en la enseñanza escolar, porque dentro de los ajustes curriculares que se han ido haciendo, el poder enseñar métrica y enseñar este ritmo de la entonación se ha ido dejando un poco de lado. Nosotros obviamente sí lo tenemos que conocer, pero ya la enseñanza de esto donde los profesores hacían la enseñanza de cómo era el ritmo en la poesía, se ha dejado para los interesados en poesía y ya no para la educación formal.
La rima es esta forma que nosotros conocemos donde encontramos una igualdad al final de las palabras y que van coincidiendo en sonido. Eso era una estrategia de los poetas antiguos para poder recordar las palabras. Ellos no tenían el texto escrito, entonces la forma que tenían de recordarla era precisamente a través de la repetición de sonidos que eran similares. Por ende, eso les facilitaba el poder recordar alguna palabra si ésta se les olvidaba. Y aquí es que nacen estas rimas, que es la consonante y la asonante, que son las que nosotros mayormente conocemos y con las que generalmente asociamos la poesía en general, ¿ya? Y está ahí para darle sonoridad al verso, para que nosotros le vayamos dando el sentido de verso a lo que estamos leyendo. Sí, obviamente un poeta tiene que tener una buena dicción. Bueno, la verdad es que un actor, una persona que representa el teatro, también tiene que tener una muy buena dicción para que se le pueda entender. Ya por eso en estos cursos, cuando uno va a cursos, no sé, durante el verano, va a talleres, etcétera, donde puede tomar estas partes, porque hay, existen y son muchos, lo primero que a uno le enseñan es la dicción, la modulación, y se hacen ejercicios para poder ir soltando incluso esta parte vocal para que la palabra se pueda entender bien y que la persona que la escuche la entienda a cabalidad y no entienda como todo así, rapidito, como lo hablan los chilenos, que hablamos todo bien rápido. ¿Ya? Y donde los sonidos como que se juntan y no hay una singularidad a la hora de hablar de palabras, ¿ya? Tipos de rimas. Bueno, las rimas, la más común es la rima consonante. Y recordando, porque la verdad de las cosas que yo me imagino que esto ustedes más o menos ya lo tienen en cierto sentido anclado en su conocimiento, la consonante va a coincidir la vocal y la consonante. Esa es la mejor forma de poder igualarlas, ¿ya? De poder encontrarlas. Entonces, al final del verso, la final de la última palabra, va a coincidir la vocal y la consonante. Si ustedes se fijan en los versos que están ahí, tenemos el verso número 1 y el número 4. ¿Se acuerdan de la fórmula que nos dio su compañera? Que decía A, B, B, A. Bueno, esto es una estrofa que tiene esa medida métrica, ¿ya? A, B, B, A. Porque el verso número 1 va a rimar con el verso número 4. Dice, te resbalas, lo igualas. Si ustedes se fijan, desde la última sílaba acentuada va a rimar y va a haber concordancia de sonidos en las vocales y las consonantes. Y el verso número 2 y 3, donde dice edad mía, muerte fría, vamos a encontrar la igualdad de los sonidos también en vocales y consonantes. Eso es lo que se conoce como rima consonante, también como conocida como rima completa. ¿Ya? Sí, Isidora, muy buena tu indicación. Incluso nosotros, y eso es un dato que les entrego así a modo general porque la hora va avanzando, nosotros tenemos incluso en un semestre donde tenemos que acudir a una sala especial que es de grabación, donde nosotros vamos escuchando nuestra forma de hablar y el profesor nos va diciendo cómo tenemos que pronunciar, la modulación, etcétera, porque lo ideal es que el profesor tenga un tono y un ritmo de voz que sea adecuado para la clase. Obviamente eso va en características personales también. La rima asonante. La rima asonante se diferencia de la otra porque aquí solamente coinciden las vocales, ¿ya? ¿Dónde encontramos la igualdad? Solo en las vocales, por ende no es una rima completa como la anterior. Pero también encontramos que hay una concordancia de sonidos. Ya no es tan completa, pero sí la hay. Donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. ¿Se dan cuenta lo que coincide, por ejemplo, en el verso número 2 y número 4, que sería donde estaría más o menos esta rima sonante? Son solo en las vocales, en la U y la A, tanto de alguna y de tumba. Solamente ahí encontramos la rima asonante, ¿ya? No coincide ni la N ni coincide la B, sino que solamente las vocales. Esta es una rima parcial conocida como rima asonante. La rima blanca es cuando no hay rima, ¿ya?
o la rima libre que la conocen algunos. Pero eso es una estrategia más vanguardista, más contemporánea. El verso y la estrofa, bueno, es lo clásico que nosotros podemos encontrar en esta parte y el verso es la frase cortita, es la forma que yo generalmente les explico a mis estudiantes. Y a veces, fíjense que pueden estar muy adelantados en curso y por tercero o cuarto medio, pero todavía cuando uno les pide cuántas estrofas tiene determinado poema, todavía a veces lo confunden con el verso. El verso es la forma de separar las frases, ¿cierto? Y generalmente eso no se hace al azar, se hace por la cantidad de sílabas que tiene que tener ese poema, de acuerdo a qué familia este poema va a pertenecer. Si es una elegía, si es una oda, si es un soneto, tiene que tener una determinada cantidad de sílabas. Y en ese sentido es que están hechos los versos, tampoco son al azar, a no ser que sea poesía contemporánea. Y la estrofa, obviamente, es aquella agrupación que nosotros hacemos de versos que es bastante libre en ese aspecto, porque la verdad es como para ordenar tipográficamente cómo se debe presentar un poema, que generalmente es por grupo de versos. Como nosotros ahora tenemos en nuestra visualización de clase el soneto va a tener 2 cuartetos, quiere decir 2 estrofas de 4 versos, ¿ya? Y 2 tercetos, quiere decir 2 estrofas de 3 versos. Entonces, cuando nosotros visualmente vemos un soneto, inmediatamente vamos a ver esta estructura y lo podemos asociar, esto es un soneto. Incluso con solo ver la estructura de que está escrita en estos versos y estrofas, lo asociamos inmediatamente a un soneto, ¿ya? El poema sin rima es esa, o sea, no es que se llame el poema así, sino que la rima, cuando no hay presencia de rima, se llama rima libre o rima blanca, ¿ya? Que es la no presencia de rima. Dafne. Avanzamos. El soneto y el siglo de oro. Bueno, como ya veíamos, esta época se caracterizó, ¿cierto?, por una riqueza cultural tremenda, por una herencia cultural tremenda. Y esa herencia cultural está dada precisamente en esta forma de percibir la realidad de todos estos grandes autores y la creación de nuevas formas de hacer poesía y de hacer arte literario. Y aquí es donde tenemos, ¿cierto?, a Petrarca, que él es en Italia, donde surge precisamente con esta forma de hacer la poesía de una manera distinta y que es tomada por estos poetas españoles en el siglo de oro español, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, donde ellos decidieron utilizar esta forma de hacer poesía, que es el soneto, ¿cierto?, para poder hablar de amor generalmente y hacer uso de ciertas medidas de verso. Eso quiere decir que utilizaban el verso endecasílabo, que tenía una determinada cantidad de sílabas. Por ende, si nosotros vamos contando las sílabas, nos tiene que coincidir para que nosotros lo podamos considerar parte de esta forma de ver la poesía. Acuérdense que el siglo de oro se considera una época donde hubo bastante fructificación de obras literarias y del arte en general. Los reyes se preocuparon incluso de hacer precisamente que los poetas tuvieran un buen pasar, una buena vida, para que pudieran libremente ellos poder crear, ¿ya? Vamos acá. Durante el Renacimiento predominó la intencionalidad estética. Las obras del Renacimiento se destacan porque son consideradas realmente obras hermosas. Tienen un detalle en sus creaciones, en la particularidad, en la sensibilidad con que se usan los colores, en la sensibilidad con que se observa el entorno, de tal manera que nosotros todas estas obras de arte que a veces apreciamos antiguas, porque el arte contemporáneo es un tanto distinto,
nosotros encontramos que tienen una delicadeza diferente. Nosotros no consideramos generalmente estas obras artísticas como obras que no tengan esa belleza. Puede ser que no nos guste el arte, pero aún así, al mirar una obra de esta época, inmediatamente nosotros vamos a encontrar una belleza distinta. No es lo mismo lo que nos ocurre con el arte contemporáneo, que ahí sí o sí el arte nos tiene que gustar para que nosotros podamos coincidir con lo que consideramos bello. La belleza es subjetiva, obviamente. Para mí puede ser bella una cosa y para el otro puede ser muy horrible. Pero la verdad es que en esta época el arte se transformó realmente en una obra de arte. Aquí tenemos incluso las pinturas de la Capilla Sixtina, etcétera, todos estos grandes bosquejos que nosotros encontramos, estas grandes pinturas del Renacimiento y de esta época, son realmente consideradas una herencia cultural tremenda. Y el soneto, ¿cierto?, se transformó en una obra de arte también y nos sirvió para poder darle una nueva forma a la poesía. Y esta nueva forma de la poesía se considera también una obra artística, porque la verdad es que leer un soneto tiene una sensibilidad distinta y realmente posee una belleza especial, ¿ya? Aquí tenemos el soneto. ¿Se acuerdan que yo les nombré endecasílabos? Bueno, a lo mejor no sabían lo que significaba, pero significa que tengan 11 sílabas cada uno de los versos. Nosotros vamos contando estas sílabas de acuerdo a cómo vamos separando las sílabas en una palabra, ¿ya? Entonces, una composición poética que en total, entre las cuatro estrofas y que vamos a tener 2 cuartetos y 2 tercetos, vamos a encontrar que en total tienen que haber 14 versos de 11 sílabas cada uno y va a tener rima consonante que se van a distribuir en estos versos, ¿ya? Se van a distribuir entre los 2 cuartetos y los 2 tercetos. Por eso era importante que recordáramos a lo mejor algunos aspectos clásicos del poema para poder asociarlos a lo que nosotros estamos hablando hoy en día, ¿ya? Este subgénero, obviamente, otorgó mayor libertad al poeta para poder escribir de distintas cosas, si bien es cierto, Boscán y Garcilaso de la Vega, donde tenemos aquí precisamente su nombre, su firma, ¿cierto? Utilizaban el amor, pero esto les permitió hablar de todo. Y nosotros podemos encontrar sonetos de muchas cosas hoy en día y sobre todo de los simbolismos que ya veíamos en nuestras clases anteriores, como lo que era la calavera, ¿cierto?, que simbolizaba la muerte, la juventud, la belleza, el paso del tiempo, el aprovechar precisamente los momentos, etcétera. Eso eran como los focos en los que estos poetas iban haciendo uso en este subgénero que les permitía esa libertad de poder hablar de distintas cosas, ¿ya? La estructura del soneto es bastante específica y esa estructura del soneto para nosotros visualmente ya es identificable. Fíjense en la imagen que está ahí al lado, donde nosotros vemos precisamente visualmente cómo se puede ya entregar un soneto. Y en ese sentido, vamos a encontrar, ¿cierto?, que el soneto va a tener cierta composición específica para poder darle, en cierto sentido, una estructura tradicional, ¿ya? Y en ese tema vamos a tener que aplica un poco lo del género narrativo, porque fíjense que el hecho de que esté en cuarteto y en terceto no es antojadizo, porque como que nos va contando una historia. Y esa historia, en el último terceto, va a tener un final. Y ese desenlace nosotros lo vamos a encontrar a modo como de una reflexión en los últimos versos o simplemente a modo de cierre de acuerdo a lo que el hablante nos está entregando, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos encontrar ahí. Vamos avanzando en ese sentido. Temas recurrentes, como ya yo lo había dicho de alguna manera, tenemos el aprovechamiento de la juventud, ¿cierto? El hecho de que podamos disfrutar la vida,
y de no, en cierto sentido, desaprovechar las oportunidades, son las temáticas que va desarrollando precisamente estos distintos poetas. Entonces tenemos en los primeros dos cuartetos generalmente esta presentación de la temática, el desarrollo de cómo el objeto lírico, ¿cierto?, se va moviendo en el motivo lírico hasta que finalmente el poeta nos entrega una reflexión sobre alguno de estos temas que son considerados recurrentes. ¿Ya? Sí, Salicio y Nemorosos, esta es la poesía, eh, ¿cómo es que se llama? Esta poesía campestre, que era una poesía de los pastores, la poesía pastoril que se conoce, ¿cierto? Que generalmente tenían triángulos amorosos y problemas relacionados con esos mismos triángulos amorosos, ¿cierto? A ver, aquí yo les coloqué un ejemplo del texto del estudiante directamente del texto de ustedes de segundo medio. Ya para los que son de acá, obviamente de nuestro país, en todo caso igual está en internet. Aquí en el texto del estudiante, yo saqué esta foto, por eso se ve ahí a lo mejor un poco borrosa, está precisamente lo que sus compañeras nos explicaba con esta forma de hacer enhebrar los versos, ¿cierto? Fíjense bien, A, B, B, A, en los primeros dos cuartetos y los tercetos tienen rima coincidente entre ellos. Coged de vuestra alegre primavera, donde dice todo lo mudará, le da ligera. Ahí está la rima si ustedes pueden ver. Y al costado está la explicación de los cuartetos. Por ejemplo, en el primer cuarteto se presenta el tema u objeto que ocupa el hablante, quiere decir que es la juventud. Ahí tenemos ¿de qué va a hablar el hablante? De la juventud. ¿Dónde lo encontramos? En el primer cuarteto. En el segundo cuarteto va a ampliar esta temática de la juventud, ¿cierto? Y la va a detallar de una manera más específica. La va a ir desarrollando. Y en el primer terceto va a irnos proponiendo una reflexión sobre este tema de la juventud, los sentimientos que provoca y por último, ¿cierto?, nos entrega una conclusión en el último terceto. Si ustedes se fijan, tiene como una introducción, desarrollo y conclusión. Por ende, por eso se dice que también va muy ligado como a lo narrativo, para entregarnos secuencialmente los sentimientos a través de esta estructuración que se hace. Entonces, a un costado tenemos las rimas, ya con rima consonante, ahí tenemos los versos en los que se coincide, no necesariamente, si ustedes se fijan, tiene que coincidir el verso en la misma estrofa. Y vamos a encontrar acá al otro costado, ¿cierto? Lo que corresponde a cómo se estructura la temática de los sonetos. A ver, si me dice usted si ya salió del colegio, no se preocupe porque en currículum en línea, en currículum nacional, usted los va a encontrar, ¿ya? Así que usted se puede encontrar precisamente con estos textos y los que no lo tienen se puede descargar precisamente ahí. No se preocupen, pero cuando se vuelvan a encontrar con su texto o cuando esto lo visualicen, ustedes fíjense que esta estructura es fija. Nosotros vamos a encontrar ese tipo de rima en los cuartetos y la otra tipo de rima en los tercetos y se va a estructurar de esa misma forma la temática que se va a ir desarrollando. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que yo les pueda ir explicando. Esto tiene una estructura fija que no cambia, lo que cambia es el motivo lírico. Puede hablar de amor, de la muerte, del paso del tiempo, el disfrutar la vida, de la naturaleza, etc. Y eso es lo que usted tiene que tener en diferencia. Vamos llegando ya al resumen de nuestra clase. No sé si tienen alguna duda antes que avancemos hacia esta parte final. Hacia esta parte, no sé si tienen alguna duda que me quieran consultar. Primero vimos entonces la definición de lírica, de poesía, ¿cierto?, que está centrada en la expresión de sentimientos a través del hablante lírico. Es la forma sensible que los seres humanos tenemos de expresar lo que sentimos. Veíamos algunas características generales del género lírico en cuanto a su forma y su contenido. Y dentro de la forma analizamos y recordamos, más bien dicho, lo que es el verso, la estrofa, rima y ritmo, para poder entender cómo en la poesía
se van dando estos elementos específicamente en esta nueva forma de hacer poesía que nace en el Renacimiento y en el Barroco, que es el soneto, ¿ya? Y que refleja la mentalidad del contexto de producción con todos estos elementos que estaban dentro del mismo, como por ejemplo lo que corresponde a su forma de ver la vida, su forma de percibir el paso del tiempo, de cómo se relacionaban con el tema de la muerte, etcétera. Y veíamos las características de este tipo de textos, que son los sonetos, que tienen una estructura prediseñada, ¿cierto? Pero que además tiene un sentido, donde precisamente encontramos los primeros cuartetos, la presentación del motivo lírico, ese desarrollo que se da en la tercera estrofa, que es un terceto, ¿cierto? Encontramos una especie de reflexión del hablante lírico para finalmente en el último terceto encontrar una conclusión. Veíamos unos ejemplos y yo les comentaba de la riqueza de escuchar a un poeta declamar o a una persona declamar un soneto. Esa belleza es percibible solamente en ciertos tipos de texto y yo les comentaba también de que es muy importante de que nosotros desarrollemos este otro tipo de habilidades y este otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional, la inteligencia musical, disfrutando de estos otros elementos que aportan tanto a nuestra riqueza cultural. Para la próxima clase vamos a tener estos constituyentes ahora de fondo que vamos a trabajar y con estos elementos que son propios del género lírico, pero ya ahora para enarbolar la interpretación de la poesía en general. Obviamente siempre relacionándola también con nuestra poesía que estamos viendo del siglo de oro y del Renacimiento y de la época del Barroco. Así que cualquier duda que tengan pueden consultarme a través de esos canales que tenemos acá en Puntaje Nacional y agradecerles que se hubiesen acompañado con nosotros en esta clase del día de hoy, que espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias de parte de nosotros en Puntaje y nos vemos si Dios quiere la próxima semana.